Veremos ahora un capítulo que corresponde a la teoría de conjuntos. ¿Cómo se denomina un conjunto? Generalmente un conjunto se va a decir que tiene una definición intuitiva, es decir, no existe una definición muy formal de lo que es un conjunto, pero todos lo entienden, a eso se le llama intuitivo. Todos saben lo que es un elemento, sin embargo no se puede definir muy claramente en términos matemáticos qué es lo que es un elemento, pero se entiende cuando uno nombra al decir que un conjunto tiene elementos. Entonces se puede decir que un conjunto es una reunión de elementos, es una agrupación de elementos, pero que cumplen alguna característica en común, por eso están definidos ahí dentro de ese conjunto. Entonces el conjunto tiene elementos, pero que tienen una característica definida y además son elementos claramente definidos. Por ejemplo, el conjunto de las vocales. Todos tienen claro que las vocales son la A, la E, la I, la O y la U. Entonces este conjunto tiene 5 elementos. Si vamos a colocar, por ejemplo, un conjunto que diga el conjunto de los cantantes que son mejores, eso no lo podríamos decir porque definir lo que es un cantante mejor no está claro. Es decir, para poder nombrar un elemento de un conjunto tiene que ser tan claro que todos lo entiendan. Pero si es algo donde el criterio va a tener que definir qué es lo que es ser mejor cantante o ser peor cantante, eso va a depender del gusto de las personas. Por lo tanto, no podemos definir los elementos de ese conjunto porque todos pondríamos cosas distintas. Así que para poder decir que un conjunto tiene elementos, esos elementos tienen que estar claramente definidos y todos lo van a entender sin que haya dos criterios para poder elegir el elemento que está ahí. Por una nomenclatura se dice que un conjunto se va a definir con letras A, B, C, D en mayúscula. O sea, el conjunto de las vocales se puede llamar el conjunto A. El conjunto de los números naturales se le puede llamar el conjunto B. El conjunto de los números enteros se le puede llamar el conjunto C. O sea, le vamos a colocar un nombre a estos conjuntos para poder trabajar con ellos. Los conjuntos se le coloca su nombre y luego abrimos una llave y después empezamos a nombrar sus elementos. Los elementos van separados por una coma. Entonces tiene ciertas reglas que son una nomenclatura universal, de manera que todos, en todas partes, nos entendamos de la misma manera, y eso es lo que estamos explicando ahora. Cada elemento irá separado por una coma, y eso lo vamos a hacer aquí y en cualquier otra parte donde ustedes vean un texto que hable de conjunto, va a estar escrito de la misma manera. Entonces respetaremos esa nomenclatura que la vamos a poder entender todos. Quedamos entonces que un conjunto tiene una definición intuitiva. Un conjunto se le puede llamar conjunto finito o conjunto infinito, dependiendo de la cantidad de elementos que tiene. Si vamos a decir que, por ejemplo, el conjunto tiene los dígitos, entonces vamos a tener un conjunto que es finito porque tiene cierta cantidad de elementos. Puedo definir un conjunto también infinito y decir el conjunto de los números naturales. Los números naturales comienzan con el 1, el 2, el 3, pero siguen indefinidamente. Entonces, no sé la cantidad de elementos que tiene este conjunto, por lo tanto, es conjunto, primero porque cumple la característica de que todos los números que están ahí adentro son naturales, están claramente definidos, irán separados por coma, pero la cantidad de elementos que hay dentro de ese conjunto es infinita. Entonces, el conjunto también lo llamaremos conjunto infinito. Así que podemos clasificarlos en finitos y en infinitos. Los conjuntos se pueden describir de dos formas. Lo podemos describir por extensión o por comprensión. Pongamos un ejemplo muy simple. Las vocales. Si el conjunto A tiene los elementos A, E, I, O y U, y los hemos nombrado uno a uno sus elementos, estamos diciendo que ese conjunto está expresado por extensión. Extensión significa entonces que se nombra elemento a elemento. Ese mismo conjunto, si lo vamos a escribir como X, tal que X es una vocal, estamos diciendo que también tiene las mismas vocales como elementos dentro del conjunto, pero no las estamos nombrando. En ese caso decimos que ese conjunto se ha expresado por comprensión, es decir, por la característica de los elementos. Luego, una forma es definir elemento a elemento, describirlo cada uno, eso sería entonces por extensión.
o decir la característica de esos elementos y sería por comprensión. Esa característica tiene que estar tan clara que todos los que entiendan tienen que tener claros los elementos que están ahí adentro. Es decir, si digo todas las vocales del abecedario español, entonces todos vamos a tener claro que es la A, la E, la I, la O y la U. Pero si decimos vocales, es posible que en otro idioma haya otra vocal y no estamos quedando claros, ¿son las del español o son las de otro? Tiene que ser muy claro para que la comprensión identifique a estos elementos que no van a ser nombrados, pero que implícitamente están ahí. Entonces, hay dos formas de describir estos conjuntos. Otro ejemplo, supongamos que tenemos dos dados y lanzamos los dos dados. ¿Cuál es el conjunto de todos los resultados posibles cuando yo lanzo estos dos dados? Si los vamos a colocar por comprensión, tengo que decir que son elementos de forma de pares ordenados, es decir, cada elemento tiene dos elementos. Uno es el número que salió en el primer dado y el otro en el que salió en el segundo. Entonces, cada elemento está compuesto por dos. Por lo tanto, si es por comprensión, yo digo, son elementos de la forma x, y, tal que el x es un número del 1 al 6 y el y es otro número del 1 al 6. Si lo vamos a nombrar ahora por extensión, tendríamos que decir que los resultados posibles de tirar estos dos dados pueden ser el 1-1, el 1-2, el 1-3, etcétera, hasta el 1-6. O seguimos el 2-1, el 2-2, el 2-3, etcétera, y seguimos hasta la última combinación 6,6. Es decir, todas las combinaciones que se pueden dar con un dado y sus 6 números y con el otro dado y sus 6 números. En total vamos a formar 36 elementos de este conjunto. Y los elementos están formados por pares ordenados porque tienen dos resultados, del primero y del segundo. Entonces, los elementos de un conjunto no siempre son un solo valor. Como estamos viendo aquí en este ejemplo, el elemento de este segundo conjunto, de este ejemplo, tiene dos. Por lo tanto, cada uno de ellos es un conjunto de dos elementos. Y como elemento de dos, tiene en total 36. Así que el conjunto es de 36 elementos formado por pares ordenados. Y así lo hemos nombrado por comprensión y por extensión. Por último, pongamos un tercer ejemplo diciendo que vamos a decir un conjunto por extensión y por comprensión. Supongamos que voy a definir un conjunto llamado C que tiene los números 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. O sea, acabo de describir el conjunto C por extensión. Nombré los elementos. ¿Cómo sería ese mismo conjunto por comprensión? ¿Qué característica tienen estos números que acabo de nombrar? Primero, ellos son pares. Pero, ¿el número 20 está ahí? No, si yo digo C es el conjunto de los pares, no queda claro qué pares, porque podría ser el 20, el 26, podría ser el mismo 2, etc. Es decir, si nombramos solamente esa característica, muchas personas, cada uno de ellos tendría un criterio distinto para poder nombrar sus elementos. Algunos dirían unos pares, otros dirían otros pares, y a lo mejor no coinciden con los mismos que nombré inicialmente. Por lo tanto, cuando uno nombra por comprensión, tiene que ser tan claro que quede bastante definido que son los números del 2 al 14. Entonces hay que colocar, son números de la forma X. X me está indicando que es elementos de A1. Si digo X, Y serían pares. Entonces C es igual a X elementos, tal que ese elemento es par y está comprendido entre el 2 y el 14 incluidos. De esa forma estamos diciendo que los elementos, cuando los quisiéramos nombrar, todos van a entender que es el 2, 4, 6, 8, 10, 12 y también el 14, porque habíamos dicho que estaban incluidos. Si hubiésemos dicho pares solo, no queda claro cuáles, qué pares. Así que hay que ser muy claro, sobre todo en la comprensión cuando uno define. Unas notaciones y definiciones que hay que tener clara para poder entender la teoría de conjunto y que es una notación también universal, para que todos entendamos que estamos hablando en el mismo idioma.
Una de ellas es el símbolo pertenece, que es como una E con una línea entre medio. Ese símbolo lo vamos a llamar el símbolo pertenece. Eso quiere decir que me está diciendo un elemento cuando pertenece a un conjunto. Por ejemplo, si tengo el conjunto A, que tiene las vocales A, E, I, O, U, 5 elementos, voy a poder decir que el A, el elemento A minúscula o la vocal A, pertenece al conjunto A mayúscula. Sin embargo, si tomo una M, una letra del abecedario, y voy a poder decir M no pertenece, entonces se atraviesa una raya de manera que haga la negación de ese símbolo. El símbolo pertenencia se ocupa cuando uno está diciendo un elemento que está dentro de un conjunto. Otra notación, la letra U, la U mayúscula. Esa se le va a colocar el nombre cuando se llama conjunto universo. Y el conjunto universo es aquel conjunto por donde vamos a trabajar. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto de los números naturales, entonces digo que U van a ser el conjunto de los números que están desde el 1 en adelante en forma infinita, y de ahí voy a trabajar con el conjunto A pares, el conjunto B impares, el conjunto C los números primos, y así sucesivamente podría sacar subconjunto y colocarles nombre a cada uno de los subconjuntos. Pero todos ellos fueron sacados de un solo universo, que serían los números naturales. Entonces, si tenemos claro primero dónde estamos trabajando, al conjunto de trabajo lo llamaremos el conjunto universo. Y de ahí sacaremos entonces los subconjuntos o estos otros conjuntos llamados A, B, C, D, con los que vamos a hacer operaciones. Así que la U quedó reservada solamente para el conjunto universo. Otro símbolo que todos conocen, que han visto alguna vez por ahí en los libros, es como un cero con una raya que está atravesada y va a ser el nombre o va a indicar cuando un conjunto no tiene elementos. Se llama el conjunto vacío. En vez de colocarle el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C o cualquier letra a ese conjunto sin elementos, le vamos a poner este símbolo. El círculo con esa línea atravesada indicará que es el nombre de un conjunto que no tiene dentro elementos. También podrían verlo con dos llaves, una llave hacia afuera y la otra para el otro sentido, contraria, de manera que estén juntas esas llaves y dentro de ellas no hay nada. También esta es otra forma de indicar el conjunto que viene a continuación es vacío, no tiene elementos. Como una cuarta definición o simbología está el símbolo de subconjunto. El subconjunto es como una C. No tiene la rayita entre medio igual que el de pertenece, pero significa algo similar. Eso vamos a colocarlo cuando un conjunto está contenido dentro de otro. No cuando un elemento está contenido en un conjunto, porque en ese caso utilizo la E con la rayita. Entonces, ese pertenece con la rayita se ocupará cuando tengo un elemento dentro de un conjunto. Y la C sola, sin la raya, se usará cuando digo un conjunto que está incluido dentro de otro conjunto. Por lo tanto, pasaría a ser un subconjunto de él. Y es un elemento de ese conjunto, pero no es un elemento como puntual como lo habíamos visto antes. Un subconjunto puede estar dentro de otro, entonces él está contenido, por lo tanto usaremos esa C. En el ejemplo tienen entonces un esquema con unos números, donde está el conjunto desde el 1 hasta el 10. El conjunto A del 1 al 10. El conjunto B serían solamente los números pares. Por lo tanto, vamos a concluir de que B está incluido dentro del A porque tiene los elementos que tiene A, no tiene todos los elementos de A, pero todos los de B sí están dentro de A. Y lo podríamos graficar con un esquema que todos también han visto alguna vez, unos circulitos llamados el diagrama de Venn. Si lo graficamos eso mismo, vamos a hacer dos círculos. En el círculo A estarán todos los números del 1 al 10. Y en el B van a estar del 2 al 4, al 6, 8 y 10, solamente los pares. Los otros que no son pares quedaron fuera de B, pero dentro de A. Entonces vamos a poder decir que B está incluido dentro de A. Todos los elementos de B también pertenecen a A, pero no todos los de A pertenecen a B. Entonces se coloca B incluido dentro de A. Obviamente que en estos símbolos, si ustedes le colocan la raya atravesada, va a negar eso.
Cuando uno dice este conjunto no está incluido, le pondrán la raya atravesada. Si decimos que dos conjuntos A y B son iguales, usaremos el símbolo iguales. A igual a B. ¿Cuándo vamos a decir que un conjunto es igual al otro? Cuando tiene exactamente los mismos elementos. Entonces, si tengo los elementos 1, 2, 3 en el A y en el otro están los mismos 1, 2, 3, aunque estén puestos en otro orden, podría tener el 2, 1, 3 cambiando el orden, sin embargo son los mismos tres elementos, voy a decir que estos dos conjuntos son iguales. No implica la ubicación dentro de ellos, implica la cantidad de elementos y los elementos, en el orden en que esté, no importa. Mientras sean los mismos, esos dos conjuntos van a ser iguales y utilizan el símbolo de igualdad. Otra notación, el complemento. Si un conjunto se llama A, el conjunto A complemento le colocan una C chiquitita arriba, A complemento, indicará todos los elementos que no están incluidos dentro de A, pero que sí son parte del universo. Por ejemplo, si tengo los números del 1 hasta el 10, y tomo un conjunto A que serían los pares. Mi universo es del 1 al 10. El conjunto A, los números 2, 4, 6, 8, 10. ¿Quiénes serían los elementos del conjunto A complemento? Todos aquellos que están en el universo, pero que no están en A. O sea, el A complemento tiene los números 1, 3, 5, 7 y 9. Son todos aquellos que completan el universo que no están en A, pero que si yo voy a sumar, a juntar los elementos de A con los de A complemento, formo el universo nuevamente. Entonces la simbología es una C chiquitita. En algunos textos también le colocan una coma, porque de repente puede haber alguna diferencia y dice, esto no lo he visto. La verdad es que es lo mismo. A con una C o A con una comita. En ambos casos significa el complemento de A, aquellos elementos que no están en el conjunto A, o sea, todos los demás que completen el universo. Como habíamos dicho que un conjunto podía ser subconjunto de otro, entonces la pregunta es, si tengo un conjunto A, ¿cuántos subconjuntos podrían salir de ahí? ¿O cuántos están contenidos dentro de él? Veamos un ejemplo. El conjunto A tiene los elementos 1, 2 y 3. ¿Quiénes son todos los subconjuntos que yo podría formar? Elementos son 3, 1, 2 y 3, pero subconjuntos son muchos más. Uno de los subconjuntos puede ser solo el número 1. Por lo tanto, tiene como un subconjunto el número 1 y va a estar entre llaves, porque los conjuntos se definen entre llaves. También podría tener como subconjunto solo el número 2 o solo el número 3. Hasta ahí llevo 3 subconjuntos que puedo formar. También podría tener un subconjunto con el elemento 1 y 2. Ya sería un cuarto. O puede tener el elemento 2 y 3. O el 1 y 3. O incluso tener el 1, 2 y 3. Y también tiene el vacío. Todos los conjuntos tienen dentro como subconjunto el vacío, además de estas combinaciones. Entonces, si el conjunto es el 1, 2 y 3, tiene en total 8 subconjuntos que se pueden formar con la combinación de cada uno de los elementos y mezclados entre ellos. Eso incluye al conjunto A completo y también va a incluir al vacío. Entonces, si tengo 20 elementos, ¿cuántas combinaciones puedo hacer? Muchísimas. ¿Cómo voy a saber la cantidad de elementos que tiene de subconjuntos? ¿Cuántos subconjuntos puedo hacer con esas combinaciones? Como el A tenía 3 elementos, ustedes toman 2 elevado a 3 y eso me sale 8. Es decir, puedo formar 8 subconjuntos. Si tengo 4 elementos, 2 elevado a 4, eso es 16. O sea, un conjunto con 4 elementos forman 16 subconjuntos. Va a incluir entre uno de esos al vacío y va a incluir también como uno de esos elementos al mismo conjunto. Y los otros son las combinaciones. Así que si resumimos y decimos, si un conjunto tiene n elementos, se pueden formar 2 elevado a n subconjuntos.
Dentro de esos 2 elevado a n subconjuntos está el vacío y también está el conjunto de inicio. Así lo generalizamos. Si repasamos un poquitito todas estas nomenclaturas, estos símbolos, sobre todo la simbología que hemos usado, vamos a poder decir cuándo estamos equivocados en la forma de escribirlo, no en el concepto, sino que en la forma de escribir. Tomemos, por ejemplo, un conjunto A que tiene los números 1, 2 y 3 elementos. Entonces, si entre llaves saco al número 1, yo digo que ese subconjunto, que es el 1, pertenece o está incluido dentro de A y utilizo esa C que colocamos para decir cuándo un subconjunto está dentro de otro. Si le coloco a ese conjunto 1 con el símbolo pertenece, estoy escribiéndolo mal. Sin embargo, todos entienden de que estamos nombrando una cosa que está dentro de otra, pero estamos utilizando mal la simbología. Entonces, lo correcto es colocar que el 1 entre llaves como subconjunto con la C, esta C de pertenece, dentro de A. Si voy a colocar entre llaves el 1, 2 y 3, también tengo que decir que pertenece, pero con la C en A. Si le colocamos la rayita abajo, como aparece en la figura, significa que puede ser menos elementos o incluso la misma cantidad de elementos que A. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? El 1, 2 y 3 es uno de los subconjuntos de A y pertenece o igual a A. Si coloco el vacío voy a decir que vacío también pertenece a este A. Uso la simbología de la C, de esta C de pertenece como subconjunto. Entonces el vacío es un subconjunto de A. Si digo el número 1, pero sin llavecitas, es porque estoy tomando un elemento del conjunto A. Entonces tengo que utilizar esa E con la rayita, donde digo que el 1 pertenece al conjunto A, es un elemento del conjunto A. El número 2, sin llaves, es un elemento del conjunto A, por lo tanto utilizo nuevamente esta E. Y estaría correcto decir que 2 pertenece al conjunto A, pero no podría poner esa C, porque 2 sin llaves no es un subconjunto. Si le coloco llaves, entonces es un subconjunto y tendría que usar la C y está dentro de A. Las dos cosas confunden porque significan en el fondo lo mismo, pero hay que tener la nomenclatura clara, cuando utilizo esta E y cuando utilizo esta C. Y finalmente, como el ejemplo, tenemos el subconjunto el 2, pero entre llaves, practiquémoslo. Ese 2 entre llaves es un subconjunto, entonces si quiero decir que está dentro de A, tengo que usar ¿qué símbolo? La C. Esta C de que pertenece. Ahí hemos ejercitado con 3 elementos, cuando utilizo el pertenece, cuando utilizo esta C. En ambos casos está diciendo que esto que está acá está incluido dentro de esto otro. Pero hay que tener clara la simbología que utilizamos. Vamos a definir operaciones con los conjuntos, es decir, yo puedo trabajar con los elementos de un conjunto y con los elementos de otro y hacer alguna mezcla entre ellos, como por ejemplo unirlos o intersectarlos o restar los elementos. Entonces tomaremos un ejemplo de dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Estos son dos candidatos que se están presentando para algún cargo. Entonces cada uno dice, a mí me interesa, si salgo candidato, salgo ganador, voy a trabajar en estos 3 temas. Los temas pueden ser, en el caso del A, el gasto público, puede ser la vivienda y puede ser educación. En el candidato B, él dice, yo quiero otras cosas que me interesan, educación, transporte y salud. Para poder trabajar con estos elementos, pongámosle letras minúscula, pero ya sabemos que estamos hablando de estos 3 temas que ellos proponen dentro de su candidatura. Al conjunto A lo llamaremos los ABC, a esos 3 temas. Una A entonces para definir el gasto, una B para definir entonces la vivienda y una C para definir la educación. Cuando vamos al conjunto B o los elementos de este candidato B,
vemos que educación está repetido, así que le mantendremos la letra C, la misma que habíamos puesto en el primer candidato. Hay un elemento que ellos tienen entonces como tema en común, educación. C, entonces, educación. Para el caso de transporte usaremos la D y en el caso entonces de salud pondremos la E. Así tengo el conjunto A, B, C, el conjunto B, la C, la D y la E. Se define unión cuando formamos un tercer conjunto que tiene los elementos de A y también tiene los de B dentro de él sin repetirlos. O sea, si mi primer conjunto tiene 3 elementos, el otro tiene otros 3, entonces el A unión B tendría como máximo 6, siempre que ellos fuesen distintos. Pero como uno de estos elementos, el C, fue común, entonces voy a tener solo 5 elementos. Pero lo que hay que tener claro es que la unión es un tercer conjunto que se formó de unir 2. Entonces los elementos de él son distintos o son más de los que hay en A y en B. Para este ejemplo, entonces tenemos que la unión de A y B serían los elementos A, B, C, D y E. Y la C estaba repetida, la colocamos solo una vez. Formalmente se dice que son todos los elementos X, tal que ese X pertenece al primer conjunto A o pertenece al B, pero pertenece a alguno de los dos. Así está definida la unión, que entre comillas es como la suma. Gráficamente tendríamos que tener en el diagrama de Venn los dos círculos donde se cruzan entre medio y en el cruce, en esa intersección, está el C, porque pertenece tanto al candidato A como también al B. Entonces nos queda una intersección donde en común tienen un elemento. El AB está en el lado izquierdo, que solo está en la parte A, el C está entre los dos porque pertenece a ambos, y el D y E está solamente en el lado del conjunto B porque son políticas solo del candidato B. Y esa es la primera operación. Una segunda operación, se puede hablar de la intersección. La intersección define como un tercer conjunto donde tiene como elemento solo los repetidos que estaban en A y en B. Es decir, para este ejemplo, la intersección de A inter B sería solo el elemento C, es decir, lo que está en común en los conjuntos que están participando. Si lo escribimos formalmente, vamos a decir que la intersección de A con B son X elementos tal que ese X pertenece a A, está incluido en A, y a la vez está incluido en B. Tiene que cumplir las dos condiciones, tiene que estar en el primer elemento, el conjunto, y también tiene que estar en el segundo, entonces está en la parte común. Mirando el diagrama, correspondería solo a la intersección de estos dos. Y otra operación es la diferencia, lo que nosotros dentro de los números, conjuntos numéricos, lo llamamos la resta. También se puede trabajar con los conjuntos como una resta, aquí llamada la diferencia. La diferencia tiene dos formas en este ejercicio. Podemos restar el A menos el B o el B menos el A y salen cosas distintas. ¿Qué es lo que es A menos B? Formalmente son todos los elementos que pertenecen al conjunto A pero que no están en el B. Veamos el diagrama. El diagrama tiene la A, B, C común, la C está en común y después da la D y la E. ¿Qué elementos están en A que no estén en B? Solo el A y el B. Entonces diríamos que es la parte izquierda de este diagrama que ustedes están viendo. Los elementos que están en A pero que ya no pertenecen a ninguna parte del B. Eso es A menos B. Si restamos al revés y hacemos B menos A, tendríamos que decir que es un conjunto que tiene como elementos todos aquellos que pertenecen a B, pero que no pertenecen a A. Entonces es el otro lado de este diagrama, nada más que las letras D y E. Entonces hay que tener claro cuando restamos, en qué orden lo estamos haciendo. El A menos B diría elementos de A que no estén en B. Esa es la forma de poder entenderlo, de poder leerlo.
Así hemos visto 3 operaciones, entonces, que se puede hacer con elementos de conjuntos. Lo siguiente nos va a mostrar una utilidad del diagrama de Venn. En este diagrama de Venn vamos a tener 3 subconjuntos donde van a ir los resultados de una encuesta que se hicieron a 1000 personas. A estas 1000 personas se le preguntaron con respecto a los gustos que tenían, con respecto a los dulces, a los helados y a los pasteles. Entonces se motiva aquí un cruce de información que nos interesa desglosar. Muchas personas van a aparecer que están repetidas en un conjunto, también en otro, y nosotros queremos aislar los valores por sectores. Entonces el diagrama va a tener la información después separada por sectores. Cuando podamos hacer esta utilidad de la información vaciada a este diagrama. Las 1000 personas en la encuesta aparecieron como siguientes resultados, donde 816 personas contestaban que les gustaban los dulces. Eso implica que si les gustan los dulces no decía nada con respecto a los gustos de los helados, ni tampoco decía nada con respecto al gusto del otro elemento, los pasteles. Solo tenemos que 816 personas nos contestaron que les gustaban los dulces. 723 contestaron que les gustan los helados. Si la pregunta era, ¿a usted le gustan los helados? 723 dijeron sí, no se le estaba preguntando por los otros elementos. Después, 645 contestaron, sí, me gustan los pasteles, sin preguntarle si le gustaban alguno de los otros dos elementos. En cambio, 562 dijeron dulces y helados. Cuando se preguntaron quiénes les gustaban estos dos elementos a la vez, había una respuesta de 562 personas. O sea, ya tenemos cosas en comunes. De esas 562 hay algunas que les gustan los helados, otras que están entonces en la parte de los dulces, y en los dulces habíamos contabilizado a lo mejor algunas personas repetidas dobles en esto. 463 dijeron que les gustaban los dulces y los pasteles juntos. 470 les gustaban los pasteles y los helados. Ya tenemos gente que está repetida en un lado y en otro. 310 les gustaban los 3 elementos, las 3 cosas. Hay 310 personas que se comerían cualquiera de las 3. Y en total 1000 encuestados. ¿Cómo lo vamos a vaciar esto a una información en el diagrama de Venn para poder desglosarlo? Veamos entonces cómo se hace. En el esquema que aparece acá, que son 3 circunferencias donde están cruzadas en algún punto las 3, tenemos una circunferencia que se va a llamar los dulces, inmediatamente después viene la que dice helados, y abajo hemos colocado otra que van a ser donde se va a reunir la información de los pasteles. Ellas se cruzan. ¿Por qué se cruzan? Porque hay personas que van a estar en la intersección de los 3. Habían personas que estaban con los gustos de los 3 elementos. Entonces, no conocemos ahora la cantidad de personas que está por sectores, y eso nos interesa desglosarlo a partir de la información que está en esta encuesta. Para eso, una técnica que vamos a ocupar es colocar el abecedario, letra A, letra B, letra C, letra D, E, F, G, y por último una H afuera de ellas, donde se junta el universo completo. Los H van a representar al número de personas que no comerían ninguno de estos 3 elementos. Y cada una de estas letras indica entonces los que están y pertenecen solo a una parte de este subconjunto. Por ejemplo, las personas que van a quedar contabilizadas en la letra A serían personas que solamente comen dulce, pero solamente, sin que coman ni pasteles ni tampoco helados. Las personas que están en la letra D, por ejemplo, los que están donde dice D, serían todas las personas que comen tanto dulces y tanto pasteles, pero que no comerían nunca un helado. Entonces me va a ayudar a desglosar por parte y por subconjunto, sacado de la información que venía de la encuesta. La forma para poder saber el valor de la frecuencia en cada una de estas partes, de estos sectores, el A, B, C, D, E, es formar sistemas de ecuaciones, que parecen sistemas de ecuaciones un poco grandes, pero en realidad son muy simples de desenredarlo. Veamos el primero, para que tengan en cuenta uno y cómo se fueron formando los otros. Habíamos dicho que eran 816 personas que les gustaba comer los dulces. ¿Quiénes son los elementos que están en dulces?
La letra A está en dulce. La letra B también está en dulce. La letra D y la letra E, todas ellas sumadas, son las 800 y tantas personas. Es decir, si digo la palabra dulce, ¿quiénes son? Todas las personas que me contestaron dulce. La primera fila, que eran 816, ellas sumadas me suman los 816. Entonces la ecuación sería A más B más D y más E suman 816. Lo hacemos de la misma manera para todas las personas que dijeron helado. Los que eran helado eran 723. ¿Quiénes son los de helado? La B, la C, la E y la F. La suma de ellos me tiene que dar exactamente igual a 723. Entonces así se fueron formando las ecuaciones que ustedes ahora están viendo y formamos una parte de un sistema de ecuaciones que se ve largo. Sin embargo, entre una de la información decía que habían personas que estaban en los 3 elementos y eso era la letra E. La E la sabemos por la encuesta, eso viene directo de la encuesta. Entonces, conociendo la E, se va reemplazando ese valor de E donde esté la E en las otras ecuaciones. Y así se va desenredando este sistema que partiendo de abajo hacia arriba terminamos de completar cada una de estas letras. Puedo desglosar de esta forma cuánto vale la A, cuánto vale la B, cuánto vale la C y así sucesivamente. Y podría contestar entonces, ¿cuántas personas comerían solamente pasteles? Tendría que ir a mirar el valor de la letra G y tengo la respuesta. ¿Cuántas personas comerían solamente helados sin tomar ninguno de los otros 2 elementos? Los que hayan estado puestos en el valor de la letra C. Entonces así puedo hacer cualquier pregunta con respecto a la encuesta, la he desenmarañado entera, le he sacado cada uno de los subconjuntos a partir de los resultados de esta encuesta. Entonces lo que hay que practicar es la resolución del sistema de ecuaciones. Que insisto, si tienen una de las letras, que es la última, por ejemplo, cuando dice que todas estas personas comerían los 3 elementos, tengo el valor de la intersección, conociendo eso, se va desenredando hacia arriba hasta que conocemos el total. ¿Cómo llegamos a la H? La H tendríamos que decir que es el complemento que falta para completar los 1000. Si dentro de la circunferencia hemos anotado las personas que están en la A, la B, la C, la D, la E y la F y también la G, y ya tenemos sumados eso y no me alcanzan a ser 1000 personas, significa que el resto estaba afuera, porque en total se habían encuestado 1000. Entonces, por diferencia, me sale que los que no están en la circunferencia, quiere decir que están en el complemento de ella. Y el complemento son aquellas personas que no les gustaba ninguno de estos elementos. Ni los comerían solo, ni tampoco de a 2, ni menos de a 3. Entonces son aquellos que habrían dicho no a todos estos 3 elementos, quedarían en la parte de H. Y así completa el universo entero de los 1000 y quedaron vueltos a distribuir. Entonces el diagrama es muy práctico para poder, digamos, desglosar información por subconjunto cuando nosotros las tenemos mezcladas. En las guías que aparecen de ejercicios van a tener más ejemplos donde ustedes van a traspasar la información entonces de encuesta a estas circunferencias llamadas los diagramas de Venn, y aunque les aparezca entonces estos sistemas que se ven largos, sin preocuparse de que son muy largos, solo va a ir apareciendo la información porque por ahí en la encuesta aparece un número que se reemplaza inmediatamente en una letra y ella al reemplazar en una de las ecuaciones que son las pequeñas, se va sacando el valor de otra y esas van reemplazando hacia arriba y de a poquitito van entonces desarmando estas valores que tiene cada uno de los subconjuntos y van a poder entonces desglosar cada una de estas partes. Así que yo los invito a que ustedes practiquen en estos otros ejercicios de la misma forma en que se hizo este ejemplo. Vamos a ver ahora el álgebra de conjuntos. Y el álgebra de conjuntos son propiedades aplicadas a las operatorias de unión e intersección entre conjuntos. Recordemos lo que es la unión. La unión es teniendo un conjunto A y un conjunto B con elementos, cada uno sus propios elementos, al unirlos formamos un tercer conjunto que contiene los elementos de A y también los de B. Recordemos lo que es la intersección.
Si tengo un conjunto A y un conjunto B, cada uno con sus elementos, cuando los intersectamos vamos a formar un tercer conjunto que solamente contiene los elementos comunes de los dos, los que están repetidos entre los dos. Entonces un conjunto a lo mejor más pequeño, porque puede ser que haya uno o dos repetidos y ese va a formar entonces el conjunto intersección. La primera propiedad, no en ningún orden de preferencia, pero las vamos a ir nombrando como propiedad 1, propiedad 2, etc. Vamos a ver la número 1. La primera dice que un conjunto A unido con sí mismo, es decir, un conjunto A unido con otro A, al decir A tiene los mismos elementos totalmente idénticos, ese resultado de la unión es el mismo conjunto A, porque vamos a tomar los elementos de uno, de A, vuelvo a tomar los mismos elementos, los voy a unir y formo uno que es exactamente igual, tiene los mismos elementos. De la misma forma la intersección. Si tomo un conjunto A que tiene elementos 1, 2 y 3 y tomo otro A con el 1, 2 y 3 y los voy a intersectar, los comunes son los mismos 1, 2 y 3. Entonces me queda el mismo A. Por lo tanto, A unión A es A y A intersectado A es A. Esa es la primera propiedad. Vemos la segunda. La segunda se llama la propiedad asociativa. No tiene ningún orden, no es que una sea mejor que otra, estoy colocándolas en un orden para ir nombrándolas. La propiedad asociativa, vamos a tener conjunto A, conjunto B y conjunto C. Asociar significa tomar dos elementos, hacer una operación y el resultado de ella hacerlo con el tercer elemento, con el tercer conjunto. Entonces tengo el A, el B y el C y los vamos a unir. La asociatividad me dice, tome los dos primeros conjuntos y los une, y el resultado lo une después con el tercero. Eso es equivalente a tomar el tercero, el segundo, unirlos, y el resultado después con el primero. Entonces, en el orden en que tome dos conjuntos, da exactamente igual, en el orden en que los tome y después con un tercer elemento, hacer la unión sale el mismo resultado. Por lo tanto, unir A con B, y la respuesta de eso, unirla con C, es equivalente a unir B y C primero y el resultado unirlo después con A. Vamos a llegar al mismo resultado final, al mismo conjunto final. En la intersección ocurre lo mismo. Un conjunto A, B y C, intersecto primero A y B. La respuesta, un tercer conjunto. Y ese intersectado con el C. Tomé primero el A, el 1, 2, los primeros y después con el tercero. Si lo hacen al revés, toman los dos últimos, los intersectan y esa respuesta con el primero, el resultado en ambos casos es el mismo conjunto final. Entonces, A intersectado con B y después con C es lo mismo que intersectar B y C y después con A. Eso se llama la asociatividad. Tercera propiedad, la conmutatividad. Conmutativo dice, en el orden en que yo tome los elementos y haga la operación, la respuesta es la misma. Entonces, si vamos a tomar el conjunto A y B y unirlos, es exactamente igual a tomar el B y después el A y unirlos. En el orden en que tome A y B, da lo mismo si los tomo así o invertido, la respuesta es igual. Eso se cumple para la unión y también se cumple para la intersección. Porque intersectar A con B es igual que intersectar B con A. La respuesta es el mismo conjunto. Otra propiedad se llama la identidad. Y aquí entra un conjunto que se llama el conjunto vacío, y el conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene elementos. Si nosotros tenemos un conjunto A y lo vamos a unir con el conjunto vacío, queda como resultado el mismo A. Porque en realidad le estamos agregando ningún elemento, así que me queda el mismo A tal como estaba inicialmente. Si vamos ahora a intersectar el conjunto A con otro que no tiene elementos, no existe intersección, porque no hay ningún elemento que esté repetido. En el conjunto vacío no hay elementos, en el A pueden haber varios, pero cuando se intersectan, ninguno de ellos es común. Por lo tanto, A unido con vacío es el A, pero A intersectado con el vacío es el vacío. La propiedad número 6, la propiedad del complemento. El complemento es
todos los elementos que no se encuentran dentro de un conjunto. Eso recordando que es el complemento. Si colocamos A con una C arriba chiquitita, A complemento, significa todos los elementos que no se encuentran en A, pero que se encuentran en el resto del universo. Si nosotros tenemos un conjunto A y lo unimos con el complemento de él, formamos el universo completo. Entonces, A unión A complemento suman o forman el conjunto universo. ¿Qué pasa si los intersectamos? Un conjunto A que tiene sus elementos intersectado con el complemento de él. ¿Qué ocurre? Que los elementos de A no son iguales a los elementos de A complemento, porque el A complemento tiene exactamente números o valores o elementos que no estaban contenidos acá. Por lo tanto, si los intersecto, no tengo ningún elemento común que se intersecten. Entonces el resultado es vacío. A intersectado con el complemento de él resulta entonces un conjunto vacío. Nada en común. Si tomamos el universo y colocamos el complemento del universo, es el conjunto vacío, porque el universo tiene todos los elementos. ¿Quiénes son el complemento del universo? Ninguno. Por lo tanto, la propiedad me dice que si voy a tomar el complemento del universo, no me queda ninguna cosa, ningún elemento. Sería el vacío. Y por el contrario, si al conjunto vacío le tomo el complemento, el vacío no tiene elementos. Por lo tanto, el complemento de él son todos los demás, es decir, el universo completo. Ya, una propiedad número 7, vamos a escribir un conjunto A de dos formas, como una unión de conjuntos y como una intersección de conjuntos. En los esquemas aparece el conjunto A, el conjunto B y una intersección entre ellos. Entonces el conjunto A se puede escribir como una unión de dos particiones. Una de las particiones es un pedazo de este A, es la intersección entre A y B. El pedacito donde ellos están común es la intersección. Por lo tanto, me quedó pintado un pedazo de A. Si a ese pedazo de A le sumo la otra parte que está a la izquierda, completaría el A. ¿Quién es esa otra parte a la izquierda? Eso es A intersectado con el complemento de B. Complemento de B es lo que está por fuera de B. Si ese complemento de B lo intersecto con A, me queda justo la parte que faltaba. Entonces A es la suma, es la unión de ese pedazo más la intersección. Entonces A quedó escrito como una partición, una suma de estas dos particiones. Otra forma de escribir el conjunto A sería como una intersección. ¿Entre qué conjuntos? Unimos A y B. Si se une A y B, quedaría A y B tomados, completos. A esa unión le vamos a intersectar el conjunto A, que resulta el A. Entonces A pasa a ser la intersección entre él mismo y la unión de A con B. Así hay dos formas de escribir un conjunto A. Una como una partición sumando dos pedacitos y la otra como una intersección también de dos conjuntos. Y en ambos casos resulta el conjunto A. Y finalmente en el esquema vamos a ver que el A menos B, que es el A menos B, eran todos los elementos de A que no estén contenidos en el conjunto B. El A menos B se puede escribir como A intersectado con B complemento. Eso es A menos B. Así tenemos entonces una operatoria de la intersección y de la unión, donde la vamos a aplicar en un ejercicio que sale, digamos, aplicaciones de estas propiedades para poder demostrar identidades. Es decir, tengo un enunciado donde sale bastante largo y hay que demostrar que es igual al otro lado de la identidad, aplicando solamente estas propiedades que yo le he mencionado. Lo vamos a ejercitar entonces con un ejemplo aplicando estas propiedades. El ejemplo entonces que vamos a demostrar como identidad significa que vamos a tratar de reducir uno de los lados de esta entidad hasta demostrar que es exactamente igual a la otra.
El ejemplo que hemos tomado para aplicar estas propiedades es el siguiente. Un conjunto A menos la intersección de A con B. Eso unido con un conjunto B menos la intersección de A con B. Y a la vez unido con la intersección de A con B. Todo eso es el lado izquierdo de nuestra identidad. Y hay que llegar a demostrar que ese lado es exactamente igual a A unión B, aplicando las propiedades. La primera propiedad que vamos a aplicar es la última que habíamos mencionado, que decía A menos B es igual a A intersectado con el complemento de B. Entonces, donde aparecen estas restas, en los primeros paréntesis hay unas restas, A menos una intersección y B menos la intersección, esos menos vamos a aplicar la propiedad, la última, la número 7. Por lo tanto, lo vamos a cambiar a A intersectado con A intersección B complemento. Es decir, donde está el menos, cámbielo a intersectado con el complemento del conjunto siguiente. Ese mismo cambio se hizo en el segundo paréntesis. El segundo paréntesis decía B menos una intersección. Lo cambio a B intersectado con el complemento de ese otro conjunto. El resto permanece igual, por lo tanto vamos copiando hacia abajo lo que no se ocupó, pero sí hicimos ese cambio de la propiedad número 7 aplicada en el primer paso. Como un tercer paso ahora vamos a aplicar la ley de Morgan, que la habíamos mencionado antes. En la parte donde dice complementos, el complemento de un conjunto que está intersectado es lo mismo que la unión de los complementos. Por lo tanto, en el primer paréntesis donde había una A intersectado B, todo complemento, al aplicar esta ley de Morgan dice que es lo mismo que unir el complemento de A con el de B. Lo mismo hicimos para el segundo paréntesis donde también había un complemento de una intersección. Hemos aplicado en este tercer paso entonces la ley de Morgan. Lo demás sigue exactamente igual. Todavía no se reduce, pero vamos de a poquitito aplicando estas propiedades. En nuestra cuarta línea vamos a aplicar una distributividad de A hacia adentro. El A intersectado que está fuera del paréntesis lo vamos a ingresar dentro de los paréntesis. De la misma forma en que cuando uno tiene en álgebra, cuando están los números y tiene un número 5 multiplicando delante un paréntesis, uno lo ingresa multiplicando hacia adentro, hacia la operación que está dentro. De esa misma forma entonces se distribuye el A intersección hacia el primer elemento y después hacia el segundo. Eso es lo que hicimos entonces en el paso número 4. De igual forma, el B intersectado también se ingresa hacia dentro del paréntesis como una distributividad, igual como ustedes multiplican un número hacia dentro de un paréntesis. Lo que quedó en la cuarta fila, vamos a notar que existe unos paréntesis donde dice A intersectado con el complemento de A. Resultó entonces en este cuarto paso elementos A intersectado con su propio complemento. ¿Qué habíamos dicho de las propiedades? Que un conjunto intersectado con el complemento del mismo es vacío. Entonces, donde aparece esto, lo vamos a reemplazar por el conjunto vacío. Y vamos a notar que nos quedó un conjunto vacío unido con otro conjunto. Las propiedades me decían que si tenía que unir un conjunto con el vacío, terminaba siendo el resultado el mismo conjunto. Entonces ya se nos empieza a reducir. Ustedes se fijan que en dos partes nos quedó la unión de un conjunto con este vacío. Nos quedó como respuesta solo el conjunto. A continuación lo que se hace es resumir entonces en forma más concreta la extracción de un conjunto que estaba antes distribuido, lo vamos a volver hacia atrás. Es decir, como sacar un factor común, si a lo mejor se entiende mucho más. Si tengo en un conjunto repetido un B y en el otro también como que si factorizaran, nos queda uno solo fuera en común, lo que hace que esto se reduce. Entonces estamos aplicando una distributividad, pero en sentido contrario. En el paréntesis donde aparece el complemento de A unido con el conjunto A, lo reemplazamos entonces por universo, porque estamos uniendo un conjunto con su complemento, completamos el universo completo.
Ya nos queda bastante más chiquitito entonces este lado izquierdo, donde ahora dice B intersectado con el universo. Eso será reemplazado entonces en la siguiente línea solo por un B, porque un conjunto intersectado con el universo es el mismo conjunto. Entonces ya nos está quedando el B, unido con este otro paréntesis que teníamos al principio que dice A unión B complemento. Lo que nos queda es distribuir hacia dentro del paréntesis la unión de B. U unido, B unido con el paréntesis. Distribuyen el B unión hacia el A y también hacia el complemento de B, como una propiedad distributiva. Es como que multiplico hacia adentro el B unión. Me vuelve a separar en un conjunto. La parte que dice B complemento unido con B vuelve a ser reemplazado otra vez por universo, porque estamos sumando conjunto más todo el resto me suman el universo. Entonces nos queda finalmente un A unión B intersectado con el universo. Este A unión B es un conjunto intersectado con el universo, pasa a ser solo el conjunto A unión B. Y finalmente llegamos que A unión B es igual a A unión B. Aplicando propiedades, ustedes entonces de la guía de ejercicio toman un lado de la identidad y tienen que tratar de ir cambiando de esta misma forma hasta que logren llegar al otro lado. Es decir, tienen que llegar a lo mismo que aparece en el lado derecho. Identidad es porque de un lado he llegado al otro y ellos finalmente terminan siendo iguales. Y estos cambios han sido solo aplicando las propiedades que habíamos visto anteriormente. Así que yo los invito a ejercitar. No se ve tan fácil porque generalmente nos cuesta trabajar un poquito con esta nomenclatura, pero un poco de práctica y revisando lentamente lo van a lograr. Se define el producto cartesiano como el cruce de elementos de un conjunto con otro y forman pares ordenados. Supongamos que tenemos entonces un conjunto A con los números 1, 2 y 3 y un conjunto B con las letras A y B del abecedario. Si los cruzamos en este producto cartesiano, la definición de él dice que forma pares ordenados, de manera que el primer elemento del par ordenado es un elemento del primer conjunto y el segundo elemento de este par ordenado pertenece al otro conjunto. O sea, el conjunto A cruz B o A cruzado con B tiene como elementos pares ordenados X, Y, tal que el X es un elemento de A y el Y es un elemento del otro conjunto, del B. Si tengo estos conjuntos 1, 2 y 3 y el otro A y B, ¿cómo sería el resultado de hacer este cruce o del producto cartesiano? Los elementos del producto cartesiano son en total 2 por 3, 6. Uno de los conjuntos tenía 3 elementos, el otro tenía 2 elementos, el producto me dice cuántos elementos va a tener este producto cartesiano. 3 por 2, 6 elementos. ¿Quiénes son estos 6 elementos? Uno sería el 1 con el A. El 1 pertenece al conjunto A, el A pertenece al otro conjunto. El segundo elemento, el 1 con el B. Después sería el 2 con el A, como tercer elemento. Y después el 2 con el B. El quinto elemento sería entonces el 3 con el A y el sexto y final el 3 con el B. O sea, todos se cruzaron. Todos los elementos de A tomaron alguno de los de B y todos los de B tienen también alguno de los de A, pero formaron pares ordenados. A eso llamamos entonces el producto cartesiano. Y la cantidad de elementos o la cardinalidad. ¿Qué es lo que es cardinalidad? Estamos metiendo un concepto nuevo. Cardinalidad es contar los elementos que tiene el conjunto. La cardinalidad de este producto cartesiano es en total 6. Indicará cuántos elementos se van a formar. Si recordamos un poquitito que había mencionado lo que era el complemento de un conjunto, diciendo que son los elementos que no están dentro de ese conjunto, también la unión y la intersección tienen complementos. Así como la unión es un conjunto, entonces obviamente tiene que tener un complemento, porque los elementos de un conjunto tienen complementos, serían todos aquellos que no están allá adentro.
¿Cómo se puede decir, cómo podemos definir este complemento de la unión? A unión B complemento es lo mismo que decir la intersección de los complementos de A y de B. Suena como raro, pero si lo vemos en el diagrama podemos decir, cuando yo dibujo una unión, el complemento de ella es todo lo que está fuera de la unión. Por lo tanto, me queda la parte exterior de una unión. Pero por otro lado, si intersecto los complementos del conjunto A y B separadamente, intersecto eso, llego a que me sale exactamente los mismos elementos. Por lo tanto, el complemento de una unión es la intersección de los complementos. Por otro lado, podemos también calcular el complemento de una intersección, es decir, A inter B, pero su complemento. En el diagrama eso significa que en vez de tomar la parte común, es todo lo contrario. Justo la parte común no son los elementos, porque dice complemento de esa parte común. Eso sería equivalente a calcular o a escoger los elementos del conjunto A complemento, del conjunto B complemento separadamente y después unirlos. Es decir, el complemento de una intersección es la unión de los complementos de los conjuntos separadamente. Tomo los complementos de A, tomo los complementos de B y los uno. Y eso es equivalente a decir lo contrario de esta intersección. También el diagrama les puede ayudar. Si van mirando los colores. A esto se le llama las dos leyes de Morgan. Es decir, son los complementos de la unión y los complementos de la intersección.